hermanos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a esta reunión, a esta predicación que hemos preparado para este domingo. Damos gracias a Dios porque a pesar de la situación de la tercera ola de la pandemia, hemos estado juntos en oración, hemos estado pendientes de las peticiones que nos han dado y hemos estado orando por ello. Y pues hay que prepararnos para escuchar la palabra, ¿no? Que no sea motivo la distancia, el hecho de no reunirnos presencialmente para dejar de un lado la adoración, para dejar a un lado la palabra de Dios, ¿no? Entonces invito que abra su Biblia en Isaías 64 del 1 al 2. ¿Sí? Vamos a leer ese texto ahorita en un momento, pero tenga preparada su Biblia, ¿sí? Vamos a orar antes de comenzar el sermón. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por esta mañana, que ha sido una bendición, Señor, estar juntos nuevamente este domingo, Señor, en el que venimos a adorarte, en el que venimos a escuchar tu palabra, en el que venimos a que nuestro corazón, Señor, sea expuesto delante de ti. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas grandemente en este tiempo. Gracias, Padre, y háblanos, Señor. Háblanos y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si alguna vez usted ha recordado algo, ha dado una mirada hacia atrás que le traiga ciertos recuerdos, posiblemente de felicidad. Todos hemos vivido momentos felices y que a veces lo recordamos, quizá a veces al ver una fotografía, ¿sí? Recordamos cosas bonitas. A veces también recordamos pues cosas que no son muy agradables, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar el fallecimiento de algún familiar, algún problema que pasamos, y esos tipos de recuerdos nos traen cierta melancolía, nos traen cierto peso a nuestra vida. Pues eso no era algo muy raro, ¿no? Para también los escritores de la Biblia, como es en el caso, digamos, del salmista, quien escribió el Salmo 137, que está en el versículo 1 al 2. Vamos a citar esos textos. Y el texto dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre las sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Este salmista escribe eso porque aún recuerda cuando fueron llevados de Jerusalén a Babilonia, después de haber sucumbido ante el poder de Babilonia. Ellos fueron llevados, y la imagen que da este poeta en su lamento es: cuando estábamos frente al río de Babilonia, nos sentábamos y aún llorábamos. Dice, nuestras arpas las colgábamos en los árboles que estaban a la orilla del río, los sauces. No queríamos cantar. No había razón de cantar. No había razón de festejar, porque habíamos sido llevados de nuestra tierra. Habían visto muerte. ¿Cómo iban a cantar? Ese recuerdo no los podría haber hecho felices. Otro texto que habla acerca de ese dolor, ahora ya no del pasado, sino que también habla acerca de cómo quedó Jerusalén después de la conquista de Babilonia, después de los 70 años que pasaron en Babilonia y después otros años con el imperio persa. Nehemías, al escuchar la noticia de sus compatriotas que habían ido a Jerusalén a vivir después después del exilio, y él escucha la noticia y le dicen que se la están pasando muy mal, que los muros están derribados, que todo parece estar mal, sufren afrentas, es decir, son humillados por los pueblos vecinos. Y Nehemías dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Es decir, le invadió la tristeza por lo que estaban viviendo. Le invadió la tristeza por lo que estaban viviendo.
Y estoy haciendo tanto énfasis en cuanto a la tristeza, ese sentimiento de melancolía que nos da a veces recordar, porque el texto de Isaías 64, Isaías 64 del 1 al 2, habla acerca de un lamento, o sea, es la escritura de un lamento. Isaías, el tercer Isaías, que escribe esta porción de Isaías del capítulo 56 hasta el capítulo 66, hablan acerca, ese capítulo 64, habla acerca del dolor que el profeta sentía, de un lamento que venía no simplemente del profeta, sino que en el lenguaje habla en plural, está hablando por el pueblo. Y él ruega por ver esa tristeza, ese dolor que está viviendo el pueblo después del exilio, porque este profeta vivió después del exilio, en tiempo de Nehemías, en tiempo de Esdras, en tiempo de Zacarías, si no me equivoco, y también del profeta Ageo. Vivió en ese tiempo. Y él está viendo la realidad tan difícil que están viviendo sus antepasados, sus compatriotas. A los antepasados los recuerda en su lamento. Y dice así: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Vean las palabras de este hombre. Este no es un hombre que está feliz. Tampoco es un hombre que está suplicando porque está sufriendo algo personal. Sino que cuando él dice estas palabras, recuerda quizá la historia que le contaron sus padres de Moisés, la historia que quizá le contaron acerca del Éxodo, ¿no? Y la imagen que se le viene a él es del Éxodo 3:8, en el que Dios dice que ha descendido para liberar a su pueblo. Y este profeta suplica y pide: si rompieses los cielos y descendieras. Si rompieses los cielos y descendieras. En unos versículos más adelante, vamos a ver cómo este profeta recuerda cuando Dios baja al Sinaí y habla con Moisés. Él tiene en mente eso. Él recuerda el pasado. Y él ve al pasado para recuperar esperanza. Para eso. En otro texto, en Isaías 60, si ustedes buscan ahí en su Biblia, dice: porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, le dice a Jerusalén, levántate, resplandece. El deseo de este profeta es que Jerusalén se levantara, es que resplandeciera como un día lo hizo. Pero hay algo muy interesante o muy importante en las palabras o en la lógica del lamento de este hombre. Con todo ese sentimiento, él no está pidiendo, de hecho, él no está pidiendo porque vuelva a tener grandes ejércitos, él no está pidiendo de que la economía vuelva a ser la de antes, no está pidiendo nada de eso este profeta. Lo que está rogando y lo que él comprende que hace la diferencia en un pueblo es nada más y nada menos que la presencia de Dios. Él comprende que si la presencia de Dios no está en medio del pueblo, su gloria, su paz, tampoco está. Este es un profeta que tenía una comprensión demasiado profunda de lo que realmente era la religión para ese entonces. A mí me parece muy parecido a lo que Moisés diría en el Éxodo 33:15. Pero Moisés respondió: si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Qué interesante, ¿no? A pesar de que hay una gran distancia de tiempo entre el libro de Éxodo y el tercer Isaías,
hay un mismo núcleo en el que ellos comprenden que si no tienen la presencia de Dios en sus vidas, en la vida del pueblo, de nada sirve continuar. De nada sirve continuar. Por eso este profeta ruega a Dios, dice, desciende, vuelve a descender, abre los cielos y desciende. Ese es su lamento, esa es la súplica de este profeta. Este profeta no se conforma con que el templo esté construido. No se va a conformar con que vuelvan a crear o tenga el lugar santísimo, aunque no haya un arca de pacto. Él no se conforma con nada de eso. De hecho, en sus profecías del 56 al 66, vamos a ver que él reclama y les hace ver que no es la manera de ayunar, que no es la manera de ofrendar, que no importa que el templo sea construido si la gloria de Dios no está ahí. Y si no me equivoco, es el texto, es 66.1, donde dice eso, donde dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? En Isaías 66.1. Él se deja de cosas y dice, yo me voy a olvidar o voy a sacar de mi lógica lo superficial. ¿De qué sirve tener un templo cuando no se tiene la presencia de Dios? Esa es la lógica de este profeta. No es que está impulsando que no se construya el templo en ese entonces, sino que está buscando una manera más profunda de comprender la presencia de Dios en el pueblo de Judá. Yo recuerdo en algún momento, hablando de recuerdos, ¿no?, que cuando comencé a estudiar al seminario yo estuve viviendo en Tecate, Baja California, y mientras estaba ahí viví aproximadamente 7 meses solo, completamente solo, ahí en la iglesia, ¿no?, Tecate Segunda. Y recuerdo que fueron mis mejores tiempos en cuanto a lo espiritual, y no porque fuera una mejor persona en ese entonces y ahorita no lo sea, ¿no?, pero fue una experiencia muy bonita. Porque como vivía solo, recuerdo que me levantaba temprano, 6 de la mañana, me preparaba un café, hacía mi devocional, y más que fue un periodo de invierno, ¿no? Y en Tecate hace un frío, precioso el frío, ¿no? Y recuerdo que yo aprovechaba mucho para disfrutar o aprovechar esos tiempos lo que más pudiera para mis devocionales, para mi tiempo con Dios. Era un tiempo muy bonito. Pero de repente las cosas en la iglesia y también en la vida, ¿no?, el ajetreo de estar estudiando, como que se te va olvidando a veces darte ese tiempo tan especial con Dios. No quiere decir que uno deja de tener devocionales, ¿no? Pero cuando uno está tan atareado haciendo esto y lo otro, muchas veces uno se va, no es que uno lo deje de hacer, sino que uno le deja de prestar mucha atención a eso. Uno ya no contempla las cosas. Por ejemplo, llegó el punto en que tan atareado que estaba por el trabajo y estudiar, que ya ni me concentraba, no disfrutaba ni el frío, no disfrutaba ni tomarme un café, no disfrutaba ni siquiera ir a orar en las mañanas. Lo tomaba como simplemente una vida muy, muy saturada, y mi vida espiritual era igual. Fue perdiendo la verdadera razón de lo que es la vida espiritual. Y con el tiempo siempre solía recordar esos primeros meses, ¿no?, cuando llegué, el primer año, segundo año. Todo era muy distinto. Y a veces digo, me gustaría, ahorita gracias a Dios, eso cambió, ¿no? Pero cuando yo seguía estudiando en mi tercer año, cuarto año, yo decía, ay, cómo quisiera volver a ese tiempo, ¿no?, en el que yo podía disfrutar de una manera distinta la presencia de Dios. Le invito a recordar cuando fue la primera vez que decidió usted rendir su vida a Cristo. Recuerde el momento
en el que usted dijo, confesaré mis pecados, o le dijo a Dios, te confieso mis pecados, y usted sintió, experimentó haber sido salvo por primera vez? Creo que no hay ninguna experiencia más grande que esa. No hay nada más grande que eso. Y la otra pregunta es, ¿usted sigue sintiendo o sigue viviendo de la misma manera? ¿O cree que ese disfrute que se quedó allá en el pasado, literalmente se quedó allá y ya no ha vuelto otra vez? A veces en ese andar religioso, ¿no? De ir a la iglesia los domingos, de cantar, de a veces orar, leer su palabra, estar en clases, a veces nos olvida completamente la presencia de Dios. Lo necesario que es la presencia de Dios. A veces por eso hasta ni nos damos cuenta cuando venimos a ver, ya no tenemos ni siquiera la misma fuerza espiritual para vivir. Y hay muchas cosas, un ejemplo, esto fue esta parte o esta área de nuestra vida, muchas veces nos alejamos de Dios porque no le damos el tiempo necesario, ¿no? Ni un tiempo de calidad, aunque sea poco. Pero también otra de las cosas que puede alejarnos de Dios es el pecado. De hecho, Isaías, el tercer Isaías, él comprende eso. En el mismo capítulo 64, verso 5, dice, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? En su lamento, Isaías comprende, el tercer Isaías comprende, si tú estás lejos ahora de nosotros, si tú no desciendes, sé muy bien que es porque nosotros, hemos pecado y porque hemos perseverado en el pecado. A veces nosotros mismos nos vamos alejando con la intención aún de tener esa libertad de pecar o hacer algo que si estamos cerca de Dios sabemos que no vamos a poder, ¿verdad? Y a veces que ni siquiera nos damos cuenta que estamos tan lejos de Dios que por eso vivimos pecando. O vivimos tan lejos de Dios que aún vivimos pecando y creemos que no es pecado. No hay nada más dañino para un creyente y para un no creyente el estar lejos de Dios. David estuvo tan lejos de Dios en algún tiempo de su vida que fue capaz de adulterar, acostarse con la mujer de uno de sus soldados y matar a ese soldado, al esposo de esta mujer. Y él lo comprende hasta que Dios le llega a hablar, ¿no? Y le dice, tú has sido injusto con lo que has hecho. Tomaste la mujer de un pobre hombre. Y David escribe el Salmo 51. Y lo que pide David en su arrepentimiento, en el versículo 11 y 12, no es que simplemente le perdone y le permita seguir siendo rey. No. Él escribe, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. No me eches delante de ti. No me quites de tu presencia. No me quites de tu presencia. Si la presencia de Dios hace falta en nuestra vida, yo pienso que desde ahí ya estamos perdidos. Es más, no simplemente pienso, ¿no? La palabra lo dice. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, de nada sirve todo. De nada sirve todo ese recubrimiento de religiosidad que es venir a los domingos, conformarnos con venir en las mañanas, que los martes, que los sábados. Y no estoy diciendo que dejemos de venir o que sea obligatorio venir, ¿no? Sino estoy hablando en el sentido de que no solo de eso se trata el ser cristiano.
El ser cristiano va más allá que de eso. El cristianismo se cimienta en la reconciliación que Cristo ha hecho en nuestra vida para acercarnos a Dios, para estar en la presencia de Dios. Y si nosotros no estamos en búsqueda de esa presencia de Dios, si no tenemos tanta necesidad como lo hace, tanta necesidad como para decir lo que este profeta ha dicho: oh, si rompieses los cielos y descendieras. Quizá, hermano o hermana, no te has dado cuenta o no habías reflexionado de que realmente estás tan lejos de Dios, aún participando en la iglesia, siendo líder, asistiendo, pero realmente uno está lejos de Dios. La religión cristiana va más allá de lo superficial, va más allá. Y este profeta nos enseña que lo importante o lo que le da valor a nuestra vida como creyentes es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. No hay más. Nosotros debemos tener siempre esa sed de Dios. Siempre. Siempre andar buscando más de Él. Quizá ha llegado un tiempo en tu vida en el que quizás has vuelto a pecar, quizás has vuelto a hacer hábitos que ya no hacías. Te has alejado tanto de Dios que tu discernimiento hasta se ha acabado, ¿no? No eres capaz de discernir si es bueno o malo. Cuando quieres dar algún consejo a algún amigo, alguna amiga, algún compadre o comadre, no sabes ni qué decirle porque estás tan lejos de Dios que ni sabes qué es bueno para tu vida. ¿Cómo le voy a decir algo al que me está pidiendo un consejo? ¿Cómo le voy a hablar de Dios a una persona si estoy tan lejos de Dios? ¿Cómo voy a comprender cuál es su propósito en mi vida si estoy tan lejos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos continuar? ¿Cómo podemos seguir si la presencia de Dios no desciende a nuestra vida? Y la invitación de hoy es que podamos clamar como lo está haciendo este profeta. Desciende, desciende en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre nos dice lo que es necesario. Siempre nos das lo necesario. Nos invitas a cambiar cuando ves, Señor, que nos hemos extraviado por completo. Y te ruego, Padre, que tú nos ayudes a comprender que te necesitamos. Necesitamos tu presencia en nuestra vida. Así como en un tiempo Jerusalén necesitó de tu presencia porque a pesar de que estaban reconstruyendo todo, hacías falta tú. De la misma manera, Señor, te rogamos que en nuestra vida religiosa de venir los domingos, los martes, todos los servicios que damos en la iglesia, Señor, vengamos porque te buscamos a ti. Que en nuestra vida, Señor, se refleje esa necesidad de tu presencia. Que no nos podamos levantar sin darte las gracias, sin pedirte que nos vaya bien, sin pedir tu voluntad. Que sea tanta la necesidad y el hambre de buscarte, Señor, de tu presencia, que siempre estemos con el deseo de saber qué tienes para nosotros en tu palabra. ¿Qué quieres decirnos? Padre, que la religión que hoy nosotros profesamos vaya más allá de la superficie y comprendamos que todo le da valor tu presencia. Gracias te damos, Señor, y te rogamos que nos ayudes cada día a vivir más cerca de ti y ser conscientes que te necesitamos. Necesitamos que desciendas a nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén.